Oremos. Estamos agradecidos, Padre, porque nos das la preciosa oportunidad de estar en este lugar, casa de oración, puerta del cielo. Queremos que tu Espíritu llene nuestras vidas y que al abrir este santo libro, el cual es tu palabra, podamos recordar lo que en este trimestre hemos estudiado y podamos sacar bellas conclusiones para que nuestra vida pueda ser transformada por tu gracia y por tu amor. Amén. Guíanos a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, mis amados, un llamado especial a valorar la vida eterna que Dios, a través de su Hijo amado, ha comprado, a través de su muerte, a través de su sufrimiento. Es el regalo de Dios para la humanidad. Es lo que Dios ofrece a un mundo que se reveló en el plan original del Señor. Es lo más precioso que Dios haya podido dar al ser humano sin merecerlo. Porque hago una pregunta en esta mañana: ¿merecíamos ese regalo de la vida eterna? No. Pero más sin embargo, el cielo lo compró y fue a través de la muerte del Cordero. Fue a través de la vida, el sufrimiento, la agonía y el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, que fue comprada a un precio muy alto, la salvación que hoy se nos ofrece gratuitamente y por medio de la fe. Pero qué triste, hermanos, que muchas veces nosotros no valoramos ese sacrificio que el Salvador hizo a costa de su propia vida. Cuando vamos a la cruz, solo contemplamos su amor y decimos: oh, cuán grande es el amor de Dios por mí, cuán extraordinario, y nos basamos en lo que dice San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que amó a mí, que entregó a su Hijo unigénito. Y ahora, gracias a ese amor, hoy tengo vida eterna. Pero qué triste que miramos la otra cara de la moneda y nuestras vidas no coinciden con esa vida eterna que el Señor nos ofreció a un precio muy alto. Porque no queremos mirar el otro lado de la cruz. Por un lado vemos el amor tan grande derramado por el Salvador, lo dio todo. Dice en el libro de Filipenses 2:6 que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros y padeció hasta la muerte, y la muerte de cruz. Porque el otro lado de la moneda de la cruz es el precio por el cual Cristo tuvo que pagar el pecado. Hermanos, el pecado no puede ser pasado por alto ante la vista de Dios. Y así como el Señor nos ofrece gratuitamente la salvación y el perdón de nuestros pecados, el Señor también dice que yo no tendré por inocente ¿a quién? Al pecador. Dios no quiere que sigamos más en el pecado, porque para eso también Él murió en la cruz del Calvario. Él tuvo que pagar un precio muy alto para que usted y yo, al aceptar la salvación, al aceptar el perdón, no continuemos en una vida de pecado. De lo contrario, no sirve de nada el sacrificio del Salvador. Y yo ilustro esto con lo siguiente: es como cuando usted le compra su ropita nueva al niño y el día anterior ha llovido y hay un charco grande allí, y usted sabe que a los niños les gusta meterse en esos. Y usted le compró ese traje nuevo, limpiecito, impecable, sin ninguna mancha. Y cuando menos se descuidó, el niño está allí revolcándose allí en el lodo. ¿Y cómo volvió ese traje? Lo volvió a dar. Pero usted, en su amor y en su paciencia, toma al niño,
va y lo cambia, lo limpia, lo baña y le coloca un nuevo traje. Y le hago una pregunta: ¿de qué sirve que usted le cambie la ropa al niño, que lo limpie, que lo lave, si el niño nuevamente va y se revuelca otra vez allá? ¿Saben, mis amados? Dentro del mundo cristiano, el diablo ha hecho que nosotros vivamos de esa manera y que tomemos el sacrificio de Jesús de esa manera. Solo valoramos el perdón de Jesús. Solo valoramos que el Señor nos perdone y queremos un cristianismo de esa manera, en el cual yo pueda venir y presentar delante del Señor, porque Él dice: el que cree en mí tendrá vida eterna. Y solo queremos recibir de parte de Dios el perdón, pero no queremos que Él nos limpie de toda maldad para no volver a la miseria del pecado. ¿De qué sirve confesar mi pecado? ¿De qué sirve decir que reconozco mi pecado si mi pecado no se aleja de mi vida? ¿Saben, mis amados? La cena del Señor debería ser, dice la inspiración divina, debería ser un motivo de agradecimiento a Dios, de celebración, de comunión. No para llegar aquí a pedirnos perdón. Ese no debería ser el objetivo. La cena del Señor debería ser el motivo más extraordinario, porque al aceptar a Jesús mi vida fue transformada. Dejé de ser rencorista, dejé de ser envidioso, dejé de ser peleonero y ahora vivo una vida en victoria en Cristo Jesús. Y porque he cambiado y he hecho un pacto con Él, vengo a celebrar las victorias que Él ha hecho en mi vida. Amén. Pero qué triste que venimos cargados de dificultades y de pecados y de errores, porque no le hemos permitido al Espíritu de Dios transformar nuestro corazón. Qué triste, hermanos, que solo valoramos el amor inmenso, pero no nos damos cuenta que gracias a ese amor el Señor tuvo que pagar un precio muy alto por el pecado. Y el pecado no puede ser pasado por alto en la vida del pecador, que no le podemos creer la mentira al diablo. ¿Sabe cuál fue la mentira que el diablo se inventó en el principio? Peque, desobedezca a Dios, haga lo que usted quiera, que al fin y al cabo usted será como Dios. Y esa mentira se ha metido dentro del cristianismo y de la iglesia remanente, de la iglesia adventista del séptimo día. Hagamos lo que queramos, al fin y al cabo Dios nos perdona. Y vivimos cargados de pecados, de defectos y de errores que no le hemos permitido al Señor que nos transforme, porque no queremos abandonar el viejo hombre. Pero recuerde que en la cruz el Señor te perdona, pero también en la cruz el Señor no disculpa el pecado de nadie. Y la mayor evidencia fue la muerte del Señor Jesús. Si el Salvador tuvo que sufrir la ira del Padre, ¿cuánto más nosotros, si no apreciamos y valoramos lo que Cristo hizo para salvarnos del pecado? Por eso, en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, búscalo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Qué es lo que hace primero el Señor? Nos perdona, pero ahí no termina el texto. Dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor quiere finalmente, hermanos? Hacer de usted y de este servidor una nueva criatura. Que cuando vengamos aquí, no vengamos cargados de errores, en problemas, no vengamos aquí a arreglar nuestra situación con nuestros hermanos, sino vengamos realmente en la comunión y en el Espíritu de Dios. Que vivamos durante cada trimestre una experiencia nueva de victorias en Cristo. Que cada trimestre, cuando venga a celebrar la cena, diga: Señor, ahora soy mejor de lo que era el trimestre pasado, y alabo tu nombre, porque es gracias a que he comprendido tu sacrificio, he aprendido a humillar mi vida, mi corazón, he aprendido a ser más como tú. Pero muchas veces nuestro orgullo, nuestra arrogancia nos tiene en problemas, en situaciones entre los unos con los otros.
Y nos olvidamos que lo más que vino el Señor a enseñarnos, y que esto cobra significado, es una vida de entrega, una vida de sumisión, una vida de humillación, una vida de servicio. Debemos aprender a amarnos y a servirnos unos a otros, así como Cristo lo hizo. Haya en vosotros, dice el Señor, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pregunto, ¿esa es una realidad de nuestra vida? Venimos gozosos y alegres porque hoy es la cena del Señor, y hoy recordamos que un día Cristo nos sacó de esos errores del pasado y hoy somos mejores para la gloria del Señor. Hoy nos amamos más como hermanos. Pues esa debería ser la experiencia del verdadero pueblo de Dios. El diablo tiene engañados a muchos, haciéndoles creer que mientras vivan una vida de pecado, el Señor así los va a salvar. Esa es la mentira satánica de la inmortalidad del alma, de la cual el diablo quiere hacerle creer de diferentes maneras al mundo que mientras usted viva en pecado no hay problema. No hay problema, porque al fin y al cabo, después de la muerte, usted va a tener oportunidad de salvación. Incluso ya se levantó esa doctrina por allí que se está predicando mucho del universalismo, que todos vamos a ser salvos porque el amor de Dios es un amor eterno. No importa si usted es el peor criminal, no importa la condición de su vida, Dios le dará una oportunidad después de la muerte. Qué engaño satánico tan terrible. Pero saben, sutilmente ese engaño se ha metido dentro del cristianismo. Cuando vivimos una vida donde solamente confesamos y entre comillas nos arrepentimos del pecado, pero no queremos abandonar el pecado. ¿Qué dice en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13? ¿Qué dice allí? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa solamente... ¿Qué más debe de hacer? ¿Qué más debe de hacer el pecador? Apartarse. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Pregunto, ¿cuándo o en qué momento debe vivir esa experiencia el pecador? ¿Cuándo? Cuando Dios lo llama hoy. A cada momento usted debe de estar en paz con Dios. Capítulo 9 del libro de Eclesiastés, en el versículo 4, que solo hay esperanza para los que viven. Después que la muerte llegue al pecador, ya no hay oportunidad de remisión de pecados. Ya no hay nadie quien pueda interceder por ti y por mí. Es mientras está el aliento de vida, que es el mismo espíritu de vida que vuelve a Dios, que es el que nos da el poder para que seamos almas vivientes. Porque después de que ese aliento se retira y vuelve a Dios, ese poder de vida que Dios nos da a ese cuerpo, para que hoy estemos conscientes. Por eso la muerte es lo contrario a la vida. Cuando Dios formó ese cuerpo allá en el Edén, dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento, poder de vida, y el ser humano, dice en el original, llegó a ser un alma viviente. Pero fue por causa del pecado que todas las almas pasaron a la muerte, por cuanto todos pecaron. Y la muerte es lo contrario. El Señor recoge ese aliento, ese espíritu de vida, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Por eso dice Eclesiastés 9:5 que cuando una persona muere ya no hay obras, su pensamiento perece, su memoria es puesta en el olvido. Pero el versículo 10 nos hace un llamado tremendo. Vamos allí a Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Vean lo que dice allí. ¿Cuál es el llamado de Dios para cada uno de nosotros en esta hora? Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. Dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si hoy Dios te llama al arrepentimiento, ¿qué esperas para ir a Él con todo tu ser? ¿Qué esperas para entregarle toda tu vida al servicio del Señor? ¿Qué esperas?
Porque si hoy no tomas esa decisión, si hoy no valoras el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si hoy no renuncias al pecado, que es lo que ha causado la ruina de este mundo, hermanos, de nada valdrá el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque recuerde que aparte de pagar el pecado y la deuda que le tocaba al ser humano de sustituirnos a nosotros, Él vino a demostrar en la cruz que el pecado, la rebelión, no puede ser pasada por alto por Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que la transgresión de la ley es pecado. Y por eso dice aquí que si hoy no tomas acción en tu vida, si hoy no tomas una decisión para Cristo, dice allí, cuando vayas al Seol, cuando vayamos al Seol, si nos toca, allí no habrá obra, ni trabajo, ni ciencia, ni qué, ni sabiduría. Ya habrá sido demasiado tarde. Hermanos, ¿cómo escaparemos en el día final? Dice en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escapará el ser humano si no valora, si no aprecia una salvación tan grande que el Señor nos ofrece? Pero el diablo tiene engañados a muchos viviendo una vida ligera, una vida media, una vida de tibieza, practicando el pecado y no valorando el tiempo de oportunidad y de gracia que el Señor nos da. ¿Saben? El Señor le mostró en primeros escritos a la mensajera del Señor un tren, y he llamado el tren del espiritismo moderno. Y miles van montados allí, casi el mundo entero, dice la mensajera del Señor al describir esta visión. Y dice que aquel quien estaba a la cabeza entre los maquinistas de ese tren era Satanás, vestido de ángel de luz. Y quienes le continuaban allí en el servicio eran sus súbditos, los demonios. Y que casi todo el mundo iba montado en ese tren que iba a la velocidad de la luz, a la velocidad del rayo, rumbo a la perdición. ¿Y saben cuál es ese tren del espiritismo? Hacerle creer al ser humano que no importa la vida que lleva, al fin y al cabo el Señor por amor lo va a salvar. Es hacernos meter en la cabeza a nosotros, como lo hizo con Eva desde el principio. Ese fue el plan espiritista maestro que le ha servido en todos los tiempos, y que hoy el diablo está obrando de una manera más terrible y con maravillas y prodigios para engañar, dice la palabra, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Y saben, la mayor manifestación del espiritismo, Satanás tratará hasta lo último, porque los únicos que no le van a creer al diablo serán los escogidos. Pero saben, el Señor nos muestra que el diablo desafiará tanto que la última obra maestra de Satanás será personificar a Cristo. Y cuando escriba el conflicto de los siglos, la personificación de Cristo se da después de que termina el tiempo de gracia, desafiando lo que está escrito y haciendo. Y ahí es donde yo digo, qué tremendo es el diablo, para cautivar al pueblo verdadero de Dios y engañarlo. Pero gloria al Señor, porque sus escogidos conocerán la verdad, porque viven una experiencia diaria con Cristo, porque saben quién es el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, más que llamarnos cristianos de nombres, necesitamos vivir una experiencia verdadera con Cristo Jesús. Necesitamos aprender del Maestro, necesitamos aprender de su vida, necesitamos aprender de lo que Él vino a hacer a ese mundo. Y la lección por eso se relacionaba con lo que estudiamos en esta mañana. Los tres objetivos de la venida del Señor a este mundo: vino para enseñarnos a vencer el pecado.
Vino para enseñarnos o mostrarnos que grande era el amor del Señor, que Él tiene la capacidad de perdonar el pecado de todo aquel que se arrepiente y se entrega al Señor y se aparta para vivir una vida para la gloria de su nombre. Y en tercer lugar, el Señor vino a establecer su reino, el cual empieza por la gracia y termina con poder y gloria. Todos aquellos que permitan que Cristo reine en sus vidas podrán algún día reinar con Él por los siglos de los siglos. O sea, el Señor vino a ponerle fin al pecado en tu vida y en mi vida. Y quiero cerrar con lo siguiente, para hacer un llamado en especial. Hermanos, muy pronto tendremos que ser pasados ante el gran trono, ante el gran tribunal de Cristo. Todos tendremos que comparecer. Todos los que estamos aquí, porque ya no somos inocentes. Ya hemos oído de Jesús, ya hemos aceptado al Señor. Y hay un libro en el cielo que testifica contra nosotros. Allí está la vida. Literalmente no vamos a comparecer, pero sí a través de las obras, de las palabras y de las intenciones del corazón que están registradas fidedignamente en los libros, en los registros del cielo, ya sean buenas o ya sean ¿qué? O ya sean malas. La pregunta es, cada día examinamos nuestra vida para determinar si la gracia del Señor está transformando mi vida y me está apartando de todo pecado. Por eso lo decía al principio, ¿de qué me sirve, hermano, profesar que creo en el Señor si sigo revolcándome en el pecado? Si sigo siendo un egoísta, si sigo siendo un rencoroso, si no amo a mi hermano a pesar de que él comete errores, si no lo levanto en vez de juzgarlo y condenarlo, ¿de qué me sirve? Si no he aprendido de mi Salvador, que dice en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 17 que ni siquiera él vino a condenar al mundo. ¿Por qué tenemos el derecho nosotros de condenar a alguien porque cayó en pecado? ¿No nos ha llamado el Señor a ser restauradores de las sendas antiguas? ¿No nos ha llamado el Señor a tener misericordia de aquellos por los cuales Él murió en la cruz del Calvario? Pues dice la palabra que ni siquiera el Señor vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por medio de Él. Amén. Así que si usted realmente ama al Señor y tiene una relación con Cristo, será el mayor siervo entre sus hermanos. Será el que más dé para que otros puedan ser felices. Será el que más se disponga. ¿Qué hay que hacer, Señor? A donde toque ir. ¿Qué hay que dar? Hermano, ya no es tiempo de guardar ni las energías, ni los bienes, ni nada. Hay que colocarlo todo como ofrenda ante el altar del Señor. Cristo viene, el tiempo de gracia está por terminar. Y qué triste que muchas veces nuestra experiencia con Dios es tan pobre que no estamos dispuestos a hacer verdaderos sacrificios para la gloria de su nombre. Quiero cerrar con este texto poderoso con el cual quiero hacer un llamado porque el tiempo se me acabó. Libro de Salmos, escucha lo que dice el libro de Salmos, que era lo que estudiamos esta semana y con lo cual se cerraba la lección de este trimestre. Escucha. Libro de Salmos, vea la obra que el Señor está haciendo en el cielo y lo que Dios espera de sus siervos en esta tierra. ¿Qué espera de ti y de mí el Señor? Escucha. Salmo capítulo 50. Versículo 1 en adelante. El Dios de los dioses, ¿quién es? El Dios de los cielos, Jehová, ha hablado y ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, hermanos. Él está viniendo a tocar la puerta de nuestro corazón y nos está mostrando nuestra condición. Él no calla. Por eso si usted tiene a alguien que le dice la verdad, valore a esa persona. Porque el que lo quiere ver a uno mejor es aquel que no le alcahuetea el pecado, sino que el que llama al pecado por su nombre, pero lo hace en el amor del Señor para restaurar y no para destruir. Ese es el que el Espíritu Santo utiliza para restaurar, para unir y para hacer de esta iglesia una iglesia gloriosa para la gloria del Señor.
Y por eso dice el versículo: vendrá Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa lo rodeará. Pero ahora vea lo que dice el versículo 4: convocará a los cielos de arriba y a la tierra de abajo. ¿Para qué, hermanos? ¿Quiénes serán los primeros en ser juzgados? ¿Quiénes? Aquellos que recibieron la verdad, aquellos que conocieron el Evangelio, aquellos a quienes Cristo se reveló. ¿Somos semejantes ya en carácter a Cristo? ¿Estamos cada día tratando de imitarle en nuestra vida? Pues si no lo estamos haciendo, vea lo que Dios pide en el versículo 5: juntadme mis ¿qué? ¿Cómo desea el Señor encontrarnos cuando Él venga? ¿Cómo? Santos. ¿Tenemos que apartarnos entonces del pecado? Sí. No hay otra manera para ser santos, sino vivir una vida en completa obediencia a la voluntad de nuestro Dios, a la voluntad de su palabra. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. ¿Con qué? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros cada día, hermanos? La vida cristiana es una vida de sacrificios. Si usted no está dispuesto a sacrificarlo todo para la gloria del Señor, no es digno de ser llamado su discípulo. ¿Estamos dispuestos a dar lo mejor para la gloria del Señor? ¿Estamos dispuestos a estar preparados para, si fuera posible, entregar nuestra vida para dar testimonio de la verdad? Eso significa ser verdaderos siervos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude y que Dios nos prepare para la muerte si es necesario, o para la venida del Señor cuando Él se manifieste. Podamos ser ese pueblo que diga: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga.